Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 30 más. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Bienvenidos a otro programa de 30 más, amigos. Como cada lunes, pues le damos la bienvenida en una jornada bastante intensa. Bueno, esta semana que pasó fue de doble jornada. Los resultados presionaron a ese grupo que puede estar en play-in. Sabemos que los que están hasta arriba, pues sin ningún problema han obtenido los resultados de manera positiva. Hablamos tanto de Cruz Azul, Toluca, los equipos más fuertes actualmente, mientras que los otros equipos se siguen peleando pues las posiciones para este play-in, ¿no? Sí, actualmente lo más interesante, me parece, ya lo repetiste, es los lugares cómo van a quedar en el play-in. Hay incluso lugares que están del quinto y sexto que califican todavía de manera directa, que pueden todavía caer esos lugares, obviamente dependiendo de los resultados y que también los equipos que están en la parte más abajo que ellos sumen puntos para poder estar en esos lugares. Pues bueno, como cada lunes saben que damos un pequeño resumen de los resultados del fin de semana. Y pues en esta ocasión abrimos con lo que es el viernes, un partido bastante aburrido que fue el de Santos contra Mazatlán, donde pues se repartieron los puntos con un marcador de 0-0. En otro partido igual del día viernes, Puebla dio la sorpresa y derrotó por la mínima a Chivas con el 1-0. Pasando a los encuentros del día sábado, abre León contra Querétaro, un partido de bastantes goles, que León pues levanta la mano para poder estar peleando en esos puestos de play-in con un marcador de 4-0. Por otro lado, pues Cruz Azul sigue confirmando su liderato y no tuvo complicaciones al derrotar de visitante a Pumas con el marcador de 2-0. Un partido que iba a ser bastante interesante fue Tigres contra Pachuca, donde pues el marcador quedó a 2-1 a favor a los de Nuevo León. Un Pachuca que no termina de levantar, desafortunadamente se puede dar por pérdida este torneo para ellos. Y para cerrar la jornada del día sábado, en otro partido pues bastante decepcionante, Atlas y Xolos empataron 0-0 y un partido pues bastante lamentable. Y ya para cerrar los partidos del día domingo, abrimos con el Necaxa Toluca, donde Toluca nuevamente reafirma su poderosa ofensiva con un hat-trick de Angulo, el mejor jugador de este partido, termina el marcador con un 3-1. En el partido con más goles de esta jornada, Juárez y San Luis se enfrentaron, fue un partido bastante entretenido. La victoria se la llevó el equipo visitante con un marcador de 4-2. Y cerrando esta jornada se enfrentó el Club América contra Monterrey, donde los de Cuapa se quitan esa paternidad que tenía Monterrey sobre de ellos. Es sorprendente porque fue en los últimos minutos donde los goles cayeron para poder hacer más entretenido este partido. Bueno, uno de los resultados que sorprendieron a la mayoría de los aficionados fue el de la derrota de Chivas contra Puebla, ya que pues como saben, tiene poco que despidieron a Fernando Gago y nombraron a Arturo Mora como su director técnico en lo que terminaba el torneo. Lo sorprendente de este resultado fue que pues Chivas venía de ganar 2 partidos consecutivos, uno contra Pachuca y a mitad de semana vencieron a Necaxa, por lo cual pues sus aficionados y quizá la mayoría nos daba la expectativa que contra Puebla, que es de los equipos más débiles a lo largo de este torneo, tendrían otra victoria, pero sorprendentemente tuvieron un mal funcionamiento y el equipo poblano, la oportunidad más clara que tuvo, la aprovechó para ganar esos 3 puntos. Justo, es sorprendente este resultado, como tú bien lo mencionas, tenían un par de partidos con resultados positivos. Como lo había comentado la semana pasada, creo que estos resultados también habían sido parte de esas patadas de ahogado o esa hambre de demostrar más a Gago que a su propia afición, que estaban dispuestos a sacar un resultado positivo. Pero también hay que ser honestos en la parte del funcionamiento de Guadalajara. Una de las bajas más importantes que ha tenido en estos días ha sido Piojo Alvarado, el hombre más importante de su plantilla, a mi parecer. Y creo que esto también es consecuencia de la ausencia de este jugador. Bueno, este marcador eh, puede ser parte de, ya que muchos de los jugadores de Guadalajara no tienen esa regularidad, este elemento, ¿no? Sí, la única oportunidad clara que tuvieron en el primer tiempo, pues lamentablemente la desaprovechó Marín. Creo que con ese gol, si le hubiera marcado el partido, hubiera tomado otra situación, porque pues, la verdad es que Puebla, si bien tuvo algunas de peligro, hasta cierto punto no eran tan complicadas para la defensa y el arquero de Chivas, sino simplemente fue cuando cayó el gol, obviamente pues un trazo largo que ya no supieron cómo detener al jugador. Y sí, comparto contigo, creo que se ve la realidad de lo que es Chivas contra este tipo de equipos cuando no está su mejor jugador. Y hay otros que, por ejemplo, los mismos aficionados han pedido oportunidades y lamentablemente pues estos jugadores tampoco han aprovechado estas
mismas para pues llenarle el ojo al técnico. Aquí lo sorprendente pues ha sido la estadística del encuentro, ya que pues Puebla siendo local obtuvo nada más un 30% de posesión de balón y Guadalajara dominó pues este encuentro, ¿no? Con esta posesión del balón con un 70%. Los tiros a puerta fueron más efectivos de parte de Puebla que de Guadalajara, por lo que tú comentas. Lo sorprendente también porque la cantidad de remates ha sido abismal por parte de Guadalajara, pero la puntería no la han tenido buena en este encuentro, ya que pues se hicieron un total de 23 tiros a comparación de Puebla, que únicamente hizo 11. De estos 11 que hizo Puebla fueron 3 a portería y de los 23 que hizo Guadalajara únicamente fueron 2 a puerta. Es sorprendente estas estadísticas por la posesión de balón y obviamente la poca afinidad que tienen estos delanteros actualmente en Guadalajara, ¿no? Sí, a ver cómo, por ejemplo, le va a Chivas en estas 3 jornadas restantes, porque pues hay que decirle que probablemente el Puebla era el rival más fácil, por decirlo de esta manera, en estas últimas 4 jornadas, y siguen corriendo todavía el peligro de seguir bajando puestos del play-in. Sabemos que actualmente están en el lugar 7, si no me equivoco. Si los equipos, por ejemplo, el San Luis, que está un poquito más cercano, y América siguen enrachados consiguiendo triunfos, muy probablemente lo pueden bajar aún más. Y por ahí, como tú comentaste en un inicio, ¿no? León es de los equipos que también viene apretando poco a poquito y puede ser un equipo que en la última jornada le alcance para meterse. Se debe de poner a trabajar este director técnico Mora porque la baja de este Piojo Alvarado pues es bastante sensible. No es que vaya a estar desaparecido un par de encuentros. Puede incorporarse este jugador hasta la liguilla y son 3 encuentros los que hacen falta, justamente 3 partidos bastante importantes para poder sacar un resultado positivo y poderse meter a esta liguilla. Ahora poniendo un poco a la balanza los resultados que actualmente tiene Guadalajara y los resultados que actualmente tiene Gago, pues creo que ambos tomaron una decisión bastante egocéntrica en esta situación, pues sabemos que Gago en sus encuentros en liga, porque también hay que reconocer que a duras penas logró clasificarlos a la Copa de Argentina, pero en los resultados de liga con Boca Juniors pues tampoco han sido bastante favorables. Lleva 3 encuentros, de estos lleva 2 empates y una derrota. Sí, al final parece que le dieron o le hicieron un favor a Chivas de quitárselo encima, porque pues lo comentamos muchas veces cuando él estuvo aquí en México, ¿no? Contra equipos pues débiles o quizá que no son equipos candidatos a la liguilla o al título. Chivas la verdad jugaba bastante bien contra ellos, pero cuando tocaba enfrentar equipos fuertes, se veía un equipo totalmente diferente, muy temeroso, no generaban muchas opciones de peligro. Y pues bueno, ahora con Chivas lo más probable es que este torneo lo den por perdido, porque eso da a entender su dueño con las decisiones que tomó. También hay que decir la poca plantilla que tienen, no creo que les alcance para competir directamente por el título. Y sumando eso, la noticia que también estuvo circulando entre semana por redes sociales es una posible baja sensible para la institución, que es Javier Hernández. Sabemos que desde que llegó no ha tomado pues ese papel de liderazgo y ese papel de ser hombre influyente dentro del equipo. Honestamente ha generado muchas pérdidas para la institución, tanto económicas como pues hasta con la misma afición. Ha generado una deuda muy grande. Este jugador lo más probable es que pueda terminar su contrato y ya no ser renovado, o probablemente también pueda anunciar su retiro antes de la terminación de este contrato. Como tú bien lo comentaste la semana pasada, es más probable la segunda opción por esta lesión tan sensible que ha tenido Javier Hernández y de la cual no se ha podido recuperar. También él, él creo que ha sido inteligente hasta cierto punto porque se ha enfocado en otras áreas donde pues no es tan funcional el desgaste físico. Sabemos que está actualmente en la Kings League en México y se ha enfocado mucho en esa situación como en el streaming, pero sí en la parte futbolística puede ser el adiós a las canchas de este jugador. Y sería un gran favor para Chivas, ¿no? Porque independientemente de que llegó libre, el sueldo que percibe el jugador, pues la verdad es que es bastante para lo que ha aportado. Y creo que pues con ese dinero podría ser de utilidad para reforzar al equipo que realmente lo necesita. Así es. Y pues bueno, pasemos a otro encuentro, o bueno, a otros encuentros. El programa todavía está un poquito extenso. Y pasando pues a otro encuentro importante el día sábado, hablamos de Pumas Cruz Azul, un partido que también tenía muchas expectativas.
Como también habíamos comentado la semana pasada, era un encuentro bastante irregular, ya que eh, estos encuentros han sido pues muy llamativos estos últimos torneos. En esta ocasión, pues Cruz Azul se lleva el encuentro con un marcador de 2-0, ¿no? Y como visitante. Pues mira, yo la verdad pensé que Pumas le iba a complicar el partido a Cruz Azul. La verdad es que a partir de que le ganaron al América en el clásico, fueron obteniendo resultados positivos. Defensivamente se habían visto bastante bien. Pero bueno, desde que se comentó un día previo a este partido que Lisandro Magallán no iba a jugar por lesión, ya me generaba dudas del funcionamiento de Pumas, porque a mi parecer es el mejor defensa que tiene actualmente. Y bueno, Cruz Azul no tardó ni siquiera un minuto del partido para marcar el primer gol. Pumas no supo ni siquiera cómo reaccionar. Intentó experimentar con otro jugador que normalmente es banca el director Lema para sustituir a Magallán. Creo que fue un error pues lamentable porque pues, fue en una posición que normalmente no juega porque pues no es un defensa. Y de ahí Cruz Azul pues el partido lo jugó como quisieron. El primer tiempo fue un dominio absoluto y en la segunda parte trató de cederle el balón a Pumas para ver qué generaba, pero pues fue un equipo que tampoco pudo conectar bien las ideas. Las pocas que generó fueron a través de centros que la mayoría de estos pues fueron pasados. Y pues bueno, en este encuentro, hablando justamente de las pocas oportunidades generadas, vimos a un Memo Martínez bastante desconectado, no ese Memo Martínez que habíamos visto anteriormente en jornadas. Pues es preocupante también el funcionamiento o este cierre de torneo que puede tener Pumas porque se encuentra en una buena posición actualmente, se encuentra en el lugar número 6. Esto le permite ingresar a la liguilla, pero si empiezan a tener este tipo de errores a esta altura del torneo, va a ser bastante complicado que Pumas pueda permanecer o llegar muy lejos en esta liguilla, ¿no? Ya ves que comentaba hace unos minutos que hay equipos que actualmente están en lugares para clasificar de forma directa, pues Pumas es uno de los que corre peligro. Todavía también tienen partidos pues bastante interesantes. Todavía van a enfrentar a Guadalajara, que ahí a mi parecer va a ser un partido en el que pues si llega a perder uno, prácticamente va a perder su lugar de clasificarse de manera directa. Bueno, en el caso de Guadalajara, pues actualmente no está, pero creo que sí, Pumas tiene que ajustar bastante bien. El director técnico creo que supo medio levantar el barco un poco. Y por otro lado, el Cruz Azul, ¿no? Creo que es un equipo que, pues lo hemos dicho capítulo tras capítulo, a mi parecer ya es el candidato número 1 para ganar el título. La diferencia del torneo pasado es que, a pesar de que no tiene una plantilla tan buena, pase lo que pasara en esa liguilla, pues no tenían esa presión, por lo mismo del equipo con el que contaban, pero actualmente creo que las expectativas han sido tan grandes a lo largo de este torneo, que entrando en liguilla creo que van a tener esa presión, pues todo lo contrario a lo que vivieron en el torneo pasado. Y pues bueno, en este encuentro desafortunadamente Michel Rodríguez fue uno de los jugadores lesionados de esta jornada en una jugada pues bastante innecesaria por parte de él. Creo que esa hambre de querer hacer la diferencia dentro de la cancha pues terminó lesionando al jugador. Lo más probable es que lo veamos a mediados del próximo torneo. Esto porque pues la lesión que tuvo fue bastante fuerte. Ojalá que tenga una muy pronta recuperación este joven del equipo universitario. Y en contraparte, lo sorprendente de esta convocatoria fue la ausencia de Jorge Sánchez, un jugador que ha sido criticado también estas últimas jornadas por su baja de rendimiento, pero pues en esta ocasión su ausencia se debió a una contractura muscular, pero honestamente el trabajo de Anselmi ha sido tan bueno que la ausencia de ninguno de los elementos titulares se llega a notar dentro de la cancha, porque ha generado una muy buena sinergia con todos sus jugadores, no solamente con los titulares, sino con los suplentes, y va a ser un encuentro bastante interesante el que vaya a tener en liguilla, obviamente dependiendo de quién sea su contrincante, porque pues muchas veces estando ahí las cosas cambian, ¿no? Sí, y no solamente la baja de Jorge, ¿no? También el griego Giakoumakis también, pues, no jugó por precaución, entre semana había salido por una lesión, pero habían comentado que no era de gravedad, prefirieron no arriesgarlo, y como tú lo dices, ¿no? El buen trabajo que ha hecho Anselmi con Cruz Azul se nota, incluso si vemos las estadísticas de los goleadores, a mí me sorprende porque hay 2 jugadores de su equipo que tienen 6 goles, que es el griego y Rotondi, y actualmente su mejor goleador es Sepúlveda, que es el jugador que está en la banca normalmente, que con 7, que llegó a 7 goles con el gol que le hizo Pumas, y se nota el trabajo, como dices, ¿no?
es un equipo que se reparte bien la ofensiva, marca bastantes goles también, y como lo hemos dicho, no creo que su punto débil que llega a ser muchas veces es la defensa. Creo que en este partido pues no tuvieron complicaciones porque pues la verdad es que Pumas se vio, como lo habíamos visto en los últimos torneos, la mayor parte, un equipo que pues trata de generar pues corriendo, ¿no? No utilizan tácticas o formas para atacar, sino simplemente son pelotazos al Chino Huerta y a ver qué sucede. Creo que ahí es donde Cruz Azul les ganó el partido, donde no supieron Pumas cómo abrir ese candado de defensa que tienen. Hay que ser honestos, la estrategia de este director técnico se vino abajo pues con bastantes lesiones al inicio del torneo. Hay que recordar que tanto Rubalcaba como Leo Suárez fueron jugadores muy importantes en su estrategia al inicio del torneo, pero pues no se ha recuperado Leo Suárez y es obvio que pues la estrategia del director técnico argentino pues no ha funcionado. Justo han optado por ese tipo de pelotazos y cada vez hemos visto a un Memo Martínez aferrándose a esa delantera donde también se le han visto menos minutos a Funes Mori. Es importante que tal vez la situación pudiera cambiar con un cambio de alineación y con un análisis profundo dentro de su funcionamiento, porque a pesar de que han tenido victorias importantes como la que le hicieron al América, este tipo de partidos como local es importante que los ganen porque si siguen de esta forma, a pesar de estar en una muy buena posición, pueden meterse en serios problemas, ya que pues podrían hasta enfrentarse contra los primeros lugares y siguen descendiendo posiciones. Y es que incluso sus refuerzos que llegaron a este torneo, la verdad es que no han hecho diferencia alguna. Sabemos que, por ejemplo, el Toto Salvio, cuando aún estaba en Pumas, pues la afición lo criticaba bastante porque, pues sí, su rendimiento no fue del todo bueno. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el que llegó en su lugar, que es Pusetto, la verdad es que Salvio se veía un mejor jugador a lo que es él. Yo, la verdad, ya lo he visto en varios partidos y no es que sea un jugador que te genere algo, ni siquiera presiona, ¿no? Es un jugador que no sé ni siquiera en qué posición juega porque el técnico normalmente lo mete por derecha, luego detrás de los delanteros, luego de delantero. Y también puede ser que en parte sea esto, que no se esté acoplando al equipo por lo mismo de que no está en una posición fija, pero con las expectativas que llegó desde Argentina, pues esperaba un poco más de este jugador. Pues sí, el trabajo aquí más importante tiene que ser el del director técnico porque también es uno de los equipos que ha tenido bajas muy sensibles y no tienen una plantilla tan completa. Esto es un factor siempre muy importante a la hora de llegar a la liguilla y llegar a estas instancias finales, porque muchas veces los equipos terminan cayendo y van eliminándose automáticamente por este tipo de situaciones. Yo me atrevería a decir que actualmente de estos dos encuentros que hemos hablado, si siguen las situaciones de esta forma, podríamos ver tanto a Guadalajara como a Pumas fuera de esta liguilla en las primeras instancias. Y pues pasemos a otro encuentro rápido, donde se enfrentó el Necaxa contra Toluca, uno de los equipos más fuertes de este torneo, además de Cruz Azul. Hablamos de Toluca, son de los equipos que ya seguro tiene su puesto dentro de esta liguilla, no va a tener ningún play-in afortunadamente para ellos. Un equipo bastante fuerte, tienen al goleador actual de la Liga Mexicana. Hablamos de Paulinho y no solo eso, tiene elementos bastante importantes. Así lo demostró en este fin de semana Angulo, llevándose ese hack trick, ¿no? Sí, es un equipo de Toluca pues bastante fuerte, ¿no? Tú como ya lo dijiste, tanto ellos como el Cruz Azul. A mí me da esa impresión que se va a revivir esa revancha donde pues quedó la carrera de Villaluz en el fútbol mexicano. Creo que sería lo más justo porque han sido los dos equipos más constantes a lo largo de este torneo. Y como bien lo dices, no solamente es Paulinho, a pesar de que ha resaltado bastante bien en su primer torneo, con 10 anotaciones y 5 o 6 asistencias, si no me equivoco. También está plagado de jugadores mexicanos, ¿no? Que quizá en su momento, pues uno los daba por terminados en sus anteriores clubes, como el caso de Alexis Vega, Angulo, que pues en esta ocasión hizo 3 goles. Tienen también al jugador Jesús Violante, que pues, es un juvenil. Y entre otros jugadores que también están bien reforzados desde la defensa. Que bueno, quizá también comparándolo con Cruz Azul, me parece que tanto su defensa como la portería podría ser su punto débil, porque pues sabemos que Volpi muchas veces, y me refiero a su paso en el Toluca, pues ha tenido errores bastante grotescos. Ojalá y yo esperaría y más su afición, que este tipo de errores no los llegue a cometer, porque pues es otro de los equipos que ya tienen bastantes años que no ganan un campeonato, y bueno, con la inversión que han hecho y como han demostrado este fútbol, creo que lo esperarían por lo menos llegar a la final y lograr ese ansiado título.
Yo me atrevería a decir que sí va a ser esa final, la de Cruz Azul contra Toluca, obviamente por cómo se han llegado en la posición 1-2 y porque vimos en este encuentro de manera directa que tuvieron, se cuidaron demasiado, se respetaron demasiado estos dos equipos. Lo más probable es por intuición de que pueden ser los rivales pues directos para esta final y se cuidaron demasiado, ¿no? Hay que recordar que en ese encuentro quedaron 1-1. Yo sigo destacando honestamente el trabajo que ha hecho Paulinho. Está a punto de romper la marca que en algún momento traía Guiñac, siendo una de las mejores contrataciones de extranjero. Ahorita el trabajo que ha hecho también este director técnico de Toluca, eh, para mí es muy bueno, es también sobresaliente y creo que está siendo infravalorado a comparación de lo que está haciendo Anselmi. No quiero decir que sea mejor que Anselmi, creo que ambos directores técnicos se podrían estar al mismo nivel. Simplemente es el trabajo que ha hecho en silencio, ¿no? El Toluca para poder llegar a estos números. No, ya ha tenido pues fracasos como pues, muchos, ¿no? En León no le fue bien. El torneo pasado pues también era un equipo con varias expectativas y se fueron en cuartos de final. En la Conca Champions igual se fueron rápido contra un equipo de Costa Rica y bueno, este torneo lo ha trabajado de totalmente diferente y bueno, creo que los resultados se ven por el buen trabajo que han hecho. Así es, pues de hecho su única diferencia entre estos dos equipos son 3 goles a favor y 3 goles en contra. Podríamos decir que tienen el mismo margen de efectividad y de eficiencia también en el área defensiva. Vamos a esperar cómo se termina desarrollando y cuál es este torneo y cuáles van a ser sus contrincantes después del play-in. Y pues bueno, ya para cerrar este programa, vámonos con este último encuentro donde pues dos equipos de bastante dinero se enfrentaron. Hablamos tanto de Monterrey como América. En esta ocasión el equipo de Monterrey llegó de visitante a la Ciudad de los Deportes para enfrentarse a su similar, el Club América. Así es, fue un partido pues bastante entretenido. Creo que no quedaron, sí, bueno, sí quedó de ver por parte quizá de Monterrey, pero se prestó porque los dos equipos llegaban con necesidades totalmente distintas. América con la urgencia de sumar puntos para mantenerse por lo menos en el play-in y Monterrey con la motivación de que venía de ganarle a su clásico Tigres en la jornada pasada. Creo que América pues va a tener un cierre pues complicado, ya que 3 de los 4 rivales con los que se va a enfrentar pues normalmente son sus némesis en lo que son liguillas a lo largo de estos torneos cortos. Uno fue Monterrey, el siguiente pues será Mazatlán, que bueno, en teoría pinta ser el rival más fácil, pero aún queda jugar contra Pachuca y contra Toluca de visitante. Bien lo has dicho, estos 3 equipos han sido muy importantes para la institución de la América porque les ha generado bastantes problemas en torneos anteriores. Pero en esta ocasión parece que Jardinés ha quitado esta paternidad que había tenido el Monterrey sobre de él, no solamente sobre el América, sino también sobre de él, porque desde que él estaba en Atlético de San Luis, pues no había podido un resultado positivo de local contra Monterrey. Ahora esto les puede ayudar anímicamente a los jugadores, no a algunos, no a todos, porque pues también vimos la molestia de otros por no haber completado el juego y porque pues me imagino que la molestia de ser con ellos mismos porque no han podido levantar este nivel. Me refiero a Diego Valdés, a este jugador chileno que pues ha sido muy importante en este bicampeonato, pero este torneo, después de las lesiones del torneo anterior, no ha podido levantar ese nivel que en algún momento le llegamos a ver. Sí, ayer en particular me gustó bastante el partido de la América. Creo que uno de los jugadores que poco a poco he visto que ha mejorado a diferencia de sus últimos partidos, pues es Kevin Álvarez, a raíz desde que volvió de esa operación que tuvo, de esa lesión de su pulvalgia, se ha visto bastante diferente. Sí es evidente que, por ejemplo, como tú mencionas el caso de Diego, que pues, son muchas lesiones las que ha sufrido, y eso sumándole que el equipo pues no ha tenido pretemporada bien desde hace ya bastante tiempo, pues obviamente se le nota el rendimiento, ¿no? No es el jugador que hemos visto quizás de hace un año, en el cual pues era un jugador muy diferencial para el América, pero creo que actualmente pues hay jugadores que han tratado de hacer esas funciones a pesar de que no es su posición precisamente. E incluso, ¿no? Ayer teníamos la sorpresa de que el jugador que a lo largo de este torneo había sido constante, que es Malagón, pues lamentablemente había fallado, ¿no? Creo que pues fue un error que ni siquiera estoy seguro que él se lo esperaba. Afortunadamente sus compañeros hicieron una buena jugada casi minutos después de ese gol,
para darle el triunfo a la América. Hay que recordar que también el Club América pues ha sufrido bastantes bajas, no largas afortunadamente, pero sí consecutivas, es decir, se recupera un jugador y en ese mismo encuentro se llegan a lesionar a otros dos. Esto pues tampoco ha permitido trabajar de manera adecuada tanto al director técnico como al mismo equipo por esta rotación tan continua que han tenido. Y muchas veces también se ha notado que varios equipos han encontrado la forma de jugarle al América a este tipo de alineaciones a las cuales estaba acostumbrado a presentar Jardiné en los 2 torneos anteriores. Esto pues también se le ha complicado bastante al director técnico para poder sacar estos resultados positivos, porque hay que recordar que entre semana también se enfrentaron contra Xolos de Tijuana, un partido bastante interesante, a pesar de que quedaron 2-2 en este encuentro. Fue muy, muy llamativo, generó buen fútbol y también generó bastantes roces entre jugadores y mismos directores técnicos, ¿no? Pero esta situación debe de trabajarla actualmente Jardiné por lo que tú comentaste. Te vas a enfrentar todavía te falta enfrentarte a 3 equipos que te han complicado las cosas en torneos anteriores, como Toluca, lo que ha sido Pachuca. En esta ocasión pues ya le ganaste a Monterrey, uno de los equipos que ya te había generado bastante problemas. Pero hay que recordar que pues en esta ocasión Pachuca eliminó al América en la Conca Champions y para poder obtener ese boleto al Mundial de Clubs, y Toluca en torneos anteriores, tanto en torneo regular como en la parte final del torneo en liguilla, antes de la llegada de Jardiné, habían sido eliminados por esta institución. Hablo específicamente cuando se encontraba Altán Ortiz como director técnico. Como tú lo comentas de las partes de las lesiones, pues sí, América creo que es el equipo que ha sumado creo que más lesiones que puntos a lo largo de este torneo. Ayer en la transmisión mencionaban que de 14 jornadas de este torneo, únicamente, por ejemplo, Sebastián Cáceres ha jugado solo 2 partidos. Eso habla también de lo que también él ha sufrido, porque incluso pues sabemos que cuando finalizó el torneo pasado, varios de estos jugadores se fueron a reportar con su selección y por obvias razones no tuvieron esa pretemporada. Creo que también se ha visto afectado eso. Y bueno, ahora a ver cómo cierra la América. Creo que esa baja de Dávila no sé si vaya a afectar realmente, porque hay que decirlo, ¿no? Que quizás sus primeros 2 juegos, la verdad es que se había notado bastante bien, pero a lo largo de las jornadas creo que se vio un poco disminuido porque también no se encontraba en una posición que le favoreciera. Y ahora con la recuperación tanto de Brian, Dilrosun, Rodrigo Aguirre e incluso Ilian, que también ha sido pues buena opción cuando ha sido requerido, creo que América pues tiene con qué sustituirlo. Así es, y desafortunadamente para los jugadores que han sido convocados en sus selecciones, hablando específicamente de los chilenos, creo que han tenido una sobrecarga bastante importante, han tenido encuentros también muy importantes con su selección y esto ha generado pues que hay muchas veces lleguen lesionados. Hay que recordar que a Diego Valdés ya le pasó 2 ocasiones. En esta ocasión, desafortunadamente a Dávila yo me refiero que probablemente sea su disminución de juego por estas convocatorias que había tenido con su selección. Y en esta ocasión, pues desafortunadamente su lesión que se generó en el partido contra Xolos, donde se fracturó la tibia a este jugador chileno. Ahorita podríamos decir que está fuera de lo que resta del torneo. Sería un milagro recuperarlo en instancias finales. Esto si el América llegara a clasificar a semifinales, que honestamente, siendo objetivos y como aficionado a la institución, lo dudo mucho. Y bueno, pues contraparte, ¿no? El Monterrey, un equipo que parece que en los últimos torneos solamente vive para jugarle bien y ganarle a Tigres, y de ahí en fuera creo que es un equipo más del montón, a pesar de que sabemos que el capital con el que cuentan, la plantilla con la que tienen actualmente, porque la verdad es que es increíble que sea un equipo tan, pues se ve que no tienen ni idea de, a lo que quieren jugar. Con De Michelis uno esperaría un cambio totalmente diferente, pero la verdad es que pues es otra versión del Tano Ortiz si me lo preguntan. Quizás hasta con el Tano cuando ganaban eran victorias abultadas, pero creo que con De Michelis ni eso. Son victorias que muy apenas son 2 goles a lo mucho de diferencia cuando llegan a jugar realmente bien. Y ahora también pues les ha costado bastante trabajo este cierre de torneo. Es otro de los equipos que a pesar de que están en pues clasificarse de manera directa, pueden bajar de posiciones y siguen sumando resultados negativos. Yo creo que Monterrey va a ser la contraparte de lo que había comentado hace un momento, de lo que ha sido
Guadalajara y Pumas, que ellos están en la parte baja de lo que es play-in, que pueden ser de los eliminados de manera directa. En el caso de Monterrey, que es de los que se puede decir que están en zonas seguras y se enfrentan a uno de de los que vienen de play-in, lo más probable es que también terminen eliminados, porque justo lo que tú comentas, el resultado y el funcionamiento de este equipo no ha sido el mejor. Hemos visto a Monterrey en sus mejores momentos. Creo que su mejor momento fue tal vez con Vucetich en las dos etapas y junto con Mohamed en la última etapa, pero no hemos visto a un Monterrey que cumpla las expectativas no solamente de su afición, sino del fútbol mexicano, porque de estos buenos momentos y de esa potencia que tenían en la ofensiva, ha quedado solamente los recuerdos, porque a pesar de que, como tú comentas, sueltan bastante billete para traer a jugadores importantes como Canales, como Ocampo, como Tecatito, en su momento también que trajeron a Héctor Moreno, Arteaga, entre otros jugadores, pues es sorprendente que a pesar de que muchos de ellos ya tienen experiencia y paso por el fútbol europeo, da la razón del por qué no siguen en ese tipo de instancias, ¿no? Porque pues su nivel ya nos da para esos niveles y es obvio que estos jugadores vienen más a cobrar que a jugar. Sí, incluso creo que actualmente en Monterrey es la nómina más cara como plantilla de nuestra liga. Esa llegada de Lucas Ocampos, pues obviamente creció aún más. Y bueno, el día de ayer, por ejemplo, yo solamente noté por destellos a Ocampos, precisamente en jugadas muy mínimas. Y Canales también intentaba hacer algo diferente, pero la verdad es que como que no hay una asociación entre el mediocampo y el ataque. Incluso cuando metió a Brandon Vázquez también para que acompañara a Berterame, pues no generaron peligro. El único gol, como ya lo repetimos, pues fue un tiro de larga distancia de Jordi Cortizo, que lamentablemente pues a Malagón se le fue, pero de ahí en fuera no generaron bastante. Sí, fue más un regalo que una buena jugada creada o alguna buena individualidad. De hecho, hasta los mismos jugadores de Monterrey se estaban riendo de esta situación tan afortunada para ellos, pero sí, desafortunadamente el trabajo que tiene actualmente Monterrey es un fracaso y no hablo solamente de cuerpo técnico y de jugadores, sino también hablo de la parte de directiva, porque esta toma de decisiones tan acelerada por querer enfocarse en traer figuras para vender camisetas y no generar una funcionalidad que en algún momento les daba también títulos y les daba pases a Mundial de Clubs, Conca Champions, entre otras cosas, pues se ha quedado atrás, ¿no? Creo que eh, Grupo FEMSA se ha enfocado más en la venta de camisetas que en la misma eh, Liga Mexicana. Pero bueno, este ha sido el programa del día de hoy, amigos. Esperemos que les haya gustado. Les repito nuevamente, como cada semana, pueden seguirnos aquí en YouTube. Tenemos nuestro podcast también en lo que es Spotify, ahí nos pueden escuchar. Y entre semana les compartimos algunos pequeños segmentos o noticias importantes por medio de TikTok. Pueden suscribirse en los tres, se les agradecería mucho. Pueden activar la campanita para que pues reciban las notificaciones y estén al tanto de los videos que subimos. Y nuevamente, pues no me queda más que agradecerles por el apoyo que hemos tenido estos últimos meses. Les repito, mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Esto es 30 más. Hasta pronto.